La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue una confrontación centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Hoy veremos los antecedentes que contribuyeron para que esta guerra pudiera llegar a tal magnitud que se convirtió en la segunda guerra más trágica de toda la historia. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, Europa era el centro militar y económico del mundo, y aunque había estabilidad, también había muchos conflictos. Una de las razones principales fue la repartición del territorio de África, que trajo recursos y estabilidad económica para Europa. Aunque África fue empobreciendo, los países europeos se repartieron el territorio africano debido a sus rutas y diamantes. Esto claramente sin el permiso de África, y a Alemania le tocó un muy pequeño porcentaje mientras el resto de las potencias tenían un gran porcentaje, lo cual le molestó un poco. Ahora, la Triple Alianza de 1882 fue el acuerdo alcanzado entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. En un principio fueron los dos primeros imperios los que firmaron un tratado de defensa mutua, uniéndose poco después Italia. Esta alianza formó parte de la táctica emprendida por el canciller germano Otto von Bismarck para mantener el equilibrio entre las diferentes potencias europeas, pero manteniendo a Francia lo más aislada posible de la paz armada. Antes la guerra de 1885 hasta 1914, que fue cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Todas las potencias se llenaban de armamento militar cuando no había guerra, se preparaban para una. Por otro lado, la Triple Entente fue una coalición de países que fue formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña y cuyo origen se remonta a tratados anteriormente pactados como la Alianza Franco-Rusa de 1871, la Entente Cordiale de Franco-Británica de 1904 y el Acuerdo Anglo-Ruso de 1907. Su formación definitiva se sitúa en el año 1907, con la unión del Imperio Ruso y tras diversos conflictos diplomáticos en el centro de Europa. Debido a la evolución de la guerra, otros países fueron uniéndose a esta alianza. Así lo hicieron gradualmente Serbia, Rumania, Bélgica, Japón, entre otros. El bloque surgió como contraposición al crecimiento acelerario de Alemania, tanto económico como en desarrollo de armamentos modernos. El imperio alemán tenía en sus planes aislar y derrotar a sus enemigos naturales, Francia y Gran Bretaña, por lo cual ambas naciones decidieron tomar acciones preventivas. La Guerra de los Balcanes fueron dos guerras diferentes que surgieron en el sureste de Europa entre los años 1912 y 1913. En la primera se enfrentaron el Imperio Otomano contra la Liga de los Balcanes, que estaba formado por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. El propósito de la liga era expulsar de Europa a los turcos para lograr repartir el territorio que era dominados por ellos en los Balcanes. El inicio de la guerra fue el 8 de octubre de 1912 y duró hasta el 30 de mayo de 1913. La guerra logró la derrota del Imperio Otomano, aunque pronto los desacuerdos desencadenaron un nuevo conflicto bélico, conocido como Segunda Guerra de los Balcanes, conflicto en el que Bulgaria luchó contra sus exaliados debido a la inconformidad que hubo en la repartición de territorios. Los Balcanes para 1914 era un polvorín de intrigas nacionalistas. Los serbios de Bosnia querían unirse a sus hermanos que vivían en el reino de Serbia, pero el imperio había anexado a sus dominios las dependencias turcas de Bosnia y Herzegovina en 1908 y no tenía la menor intención de abandonarlas. Ahora, continuando con la muerte del archiduque Francisco Fernando, que detonó finalmente con la Primera Guerra Mundial, el domingo 28 de junio de 1914, el archiduque y único heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro celebraba el aniversario de su matrimonio con su esposa. La pareja se encontraba en Bosnia, territorio que había sido arrebatado a Serbia en la guerra turco-rusa, e irían a su capital, Sarajevo, pero en el camino fueron asesinados por un nacionalista bosnio llamado Gavrilo Princip, y este asesinato podría haberse prevenido, ya que lo intentaron asesinar 2 veces, la primera vez con una bomba, donde bien se pudieron haber ido, pero no, y luego finalmente lo mataron a balazos. Por otro lado, los antecedentes del país más poderoso del mundo. Estados Unidos ya antes de empezar la guerra se había declarado neutral, pero aún así vendía armas y alimentos para beneficiarse económicamente, convirtiéndose en el proceso la mayor potencia mundial del mundo, que nos involucró hasta que Alemania hundió un barco con pasajeros estadounidenses, aunque en realidad no terminó haciendo nada, sino que es hasta que Alemania manda un telegrama secreto a México, donde le pide que empiece una guerra con Estados Unidos, pero lo interceptó Inglaterra, y cuando Estados Unidos se entera de esto, entra a la guerra en 1917 contra Alemania.